Abra su Biblia en Mateo capítulo 10. Le voy a leer el verso 33. Mateo capítulo 10, verso 33. Mateo 10, verso 33. Leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice: y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Palabra de Dios es esta. Pueden sentarse. Estamos tratando la temática, la paradoja del poder. La paradoja del poder. Hoy quiero enfocarme en la idea de que sobre la victoria de la derrota, lo que es uno ser victorioso a pesar de las derrotas que uno vive. Y le quiero hacer esta pregunta: ¿alguna vez usted se ha sentido derrotado en su fe? ¿Alguna vez has terminado dándole la espalda a Dios por algo que viviste o algo que estás viviendo y te sientes que has fallado? ¿Quieres servirle a Dios? ¿Quieres creerle a Dios? ¿Quieres confiar en la palabra de Dios? Pero tu humanidad, tus dudas y las circunstancias que tú vives parece que son más grandes que tu fe y te sientes que le fallas a Dios. En lo personal yo puedo decirle que a mí me ha pasado una y otra vez en que por más que yo le he creído a Dios, por más que yo he confiado en Él, por más que yo he declarado, he llegado a un lugar de derrota. Y yo quiero que tú entiendas estos, que tus fracasos, tus derrotas no te descualifican de la invitación que Dios te hace a vivir más que vencedor. El hombre al que Jesús llamó piedra, el hombre al quien Jesús prometió que iba a usar como el comienzo de la iglesia, este hombre comenzó en completa derrota. Después de declarar su amor por Jesús, terminó negándolo. Así la Biblia lo enseña. Y si estás familiarizado con la Biblia, ya sabes que este hombre era Pedro. Pedro tenía una personalidad fuerte. Era el primero en hablar y el primero en tomar control cada vez que venía la oportunidad de él meterse. Tú ves sus comentarios más en el ministerio de Jesús que cualquier otro de los discípulos. Cuando usted estudia la Biblia, usted va siempre a escuchar y va a ver a Pedro hablando, interrumpiendo. Él era esa personalidad molesta que siempre buscaba la atención y el reconocimiento. Pero eso no fue su caída. El hecho de que Pedro era presentado, era extrovertido. Pedro era un alfa. Como hombre, él era un alfa. Pero ese no era el problema de Pedro. ¿Sabe cuál fue el problema de Pedro? ¿Cuál fue su caída? Fue su fortaleza personal. Él creía que él podía servirle a Dios e incluso declaró su amor por Jesús era mayor que cualquier de otra persona. Pedro iba a él. Pedro miraba esta congregación y para Pedro todos ustedes eran unos flojos y él era el más espiritual. Cuando Jesús predijo su crucifixión, esto fue lo que Pedro le dijo a Jesús. Jesús le dijo a todos ellos: todos ustedes me van a traicionar esta noche y me van a dejar solo. Y Pedro levantó la mano: no, Señor, no todos. Yo nunca te voy a abandonar. Te amo más que todos ellos.
lucharé por ti, incluso moriré por ti. And he meant it. Pedro estaba en serio. Pedro sabía lo que él había creído y estaba claro de sus convicciones. Y cuando Jesús dice que todos, incluyendo Pedro, lo van a negar, Pedro reprendió a Jesús, declarando su fortaleza, declarando su capacidad. Dios había escogido a Pedro con un propósito. El problema es que el propósito de Dios nunca podría cumplirse mientras Pedro estuviera luchando por Dios y apoyándose en sus propias fuerzas. Había algo que Dios quería hacer con Pedro, pero Pedro tenía que llegar al lugar donde él se reconociera que por más macho que él fuera, todos, no importa cuán grandes somos, tenemos que llegar a un lugar de dependencia total en Dios. No importa cuánto tiempo tú llevas en la iglesia y qué títulos tú tienes. Si quieres que Dios se glorifique en tu vida y si quieres que el propósito eterno de Dios se cumpla en ti, tú tienes que llegar al lugar donde tú sabes que por más fuerzas que tú tengas, por más conocimiento que tú tengas, por más experiencias que tú tengas, tú dependes de Dios. Dale ese aplauso a Dios. Pero Pedro no había llegado a ese lugar. Pedro creía que él podía hacerlo en su propia fuerza, y por eso Dios permitió que Satanás quebrantara a Pedro. Hay veces que Dios va a permitir que el diablo nos toque como pandereta pentecostal con tal de que lleguemos al propósito de Dios confiando en Él. Jesús le dijo a Pedro: Satanás me ha pedido tu alma para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falle, y una vez vuelto confirme a tus hermanos. Jesús le dijo a Pedro: el diablo me pidió sacudirte. El diablo me pidió, amén, sacudir el piso donde tú estás parado. Y yo le he dado permiso al diablo que te sacuda. Pero esto es lo que yo entiendo, le dijo Jesús, que una vez tú seas sacudido y una vez tú seas reducido a un hombre indefenso, tu fe no va a fallar y tú vas a regresar y le vas a testificar a tus hermanos, porque solamente alguien con una experiencia puede hablar de restauración. ¿O no me estás escuchando? Solamente alguien que vivió escasez puede hablar de provisión. Solamente alguien que vivió enfermedad puede hablar de sanidad. Solamente alguien que ha vivido un fracaso puede hablar de lo que solo Dios puede hacer. Por eso le voy a decir esto: si usted es joven o adulto y usted nunca ha criado hijos, no venga a hablarme de crianza. Si usted nunca se ha casado y no es casado, no venga a hablarme de matrimonio. Si tú nunca has sido cristiano, no venga a hablarme de cristiandad. Y si tú nunca has pasado por el valle de sombra de muerte, no venga a hablarme que Jehová es tu pastor, porque es ahí donde tú aprendes la grandeza, el amor y el favor de Dios. Dios estaba declarando que Pedro le iba a negar, pero que su negación y su traición no lo iba a descualificar. De hecho, el fracaso de Pedro iba a liberarlo a él de su dependencia en sus propias fuerzas, para que Dios pudiera sacar a luz las fortalezas espirituales que Dios estaba invirtiendo en él. Era la desnudez humana de Pedro que iba a revelar la grandeza de Dios. En otras palabras, cuando la fuerza de Pedro fallara, Dios usaría la debilidad de Pedro para revelar la fuerza de él en Pedro. Después de la última cena, Jesús llevó a sus discípulos a un jardín donde él enseñaba a menudo. Ya Judas se había ido a hacer las de él. Y ahí Jesús empezó a orar con sus discípulos. En particular se llevó los tres íntimos de él:
Porque hay gente que dice, Dios no tiene favoritos. Dios no tiene favoritos, es verdad, pero tiene íntimos. No sé si me escuchó. Dios no tiene favoritos, pero tiene íntimos. No es que Dios hace acepción de personas, es que en unos Dios puede confiar más que en otros. Y aquí tenía a Jesús, a Pedro, a Juan y a su hermano Jacobo. Y Cristo se los llevó aparte porque en estos él podía confiar. Pero aún en esos que él pudo confiar, dice la Biblia que se quedaron durmiendo. Y en la hora más oscura de Jesús, se sentó junto a ellos, pero ellos en vez de estar velando con Jesús estaban durmiendo. Y de momento llegaron para arrestar a Jesús. Y Pedro, que había dicho que iba a defender a Cristo, hizo precisamente eso. Pedro, cuando vinieron a arrestar a Jesús, siendo fiel a su palabra, sacó la espada y fue a tumbarle la cabeza a uno de los soldados. Y gracias a Dios que el soldado viró la cabeza y en vez de tumbarle la cabeza le tumbó la oreja. ¿Estaba en serio Pedro? Claro que estaba en serio. ¿Estaba Pedro en serio dispuesto a pelear por Jesús? Claro que estaba dispuesto a pelear por Jesús. El problema de Pedro era que Pedro quería pelear por Jesús, pero quería que Jesús cooperara con él. ¿Y qué problema cuando tú quieres hacer algo por Dios y lo que tú quieres hacer por Dios, tú percibes que Él no está cooperando contigo? Eso puede ser bien frustrante. Y ahí está Pedro acabando de cortarle la oreja a un soldado y viene Jesús y coge la oreja y se la sana, se la pega al soldado y le quita la espada a Pedro y dice, Pedro, esto no es con espada, esto no es con ejército. ¿Alguna vez tú has cooperado con Dios? Te tomas los medicamentos que te dice el doctor, haces las dietas que te dicen para que estés bien, guardas el dinero en el banco que tienes que guardar para la casa que estás comprando. Amén. Te mudas de tu apartamento porque ya tienes el momento de cierre y tú estás preparado para todo, pero Dios no coopera contigo. Todo te sigue saliendo mal. Eso puede ser frustrante y eso es precisamente lo que le estaba pasando a Pedro. Y ahora arrestan a Jesús, se lo llevan preso. Y Pedro pues todavía estaba, yo me imagino que Pedro todavía estaba buscando la manera de cómo ayudar a Cristo. Si usted estudia la Biblia, Pedro era parte de un equipo de celotes, una ganga, una pandilla de celotes que estaban preparados y maquinando para darle un golpe de estado a Roma. Imagino que Pedro dijo, espérate, lo arrestaron, deja ver qué puedo hacer estratégicamente para ayudar a Cristo. Y cuando está en esa para ayudar a Cristo, una nena lo ve y le dice a él, ¿no eres uno de los discípulos de ese hombre? Y Pedro, como no había llegado el tiempo de él hacer lo que él quería hacer, le dijo, no, yo no lo soy. Poco después, esa misma nena lo señaló y empezó a hablar con otra gente. Y dijo, este hombre estaba con él. Qué nena incordia, ¿verdad? En la iglesia hay gente así. Gente incordia que en vez de cooperar con lo que Dios está haciendo, coopera con lo que el diablo quiere hacer en tu vida. ¿Sabe que esa gente hacen falta? Porque esas son la gente que determinan si le crees a Dios para todo o no le crees para nada. Y poco después ella comenzó a incitar a la gente. Y uno de los soldados que estaba allí lo vio y le dijo a Pedro, yo como que te vi a ti cuando fuimos a arrestar a Jesús. Tú te pareces uno de esos discípulos. Y Pedro entonces tuvo que tomar una decisión. O se afirma en su fe o cruza la línea que no debía de cruzar. Porque no estaba mal que Pedro todavía estuviese incógnito. No estaba mal que Pedro todavía estuviese haciendo estrategias para ayudar a Jesús. Pero para tú ayudar la causa de Cristo, tú no tienes que rebajarte al nivel de un impío.
Por eso yo no creo esta gente que dice, no, es que yo doy concierto en escenarios impíos porque estoy predicando. Para tú predicar a Cristo y para tú abogar la causa de Cristo, tú no tienes que comportarte como un impío. Y Pedro, como se vio entre la espada y la pared, decidió actuar como un impío. Y empezó a bajar maldiciones del cielo. Así me haga Dios, más rayo parta, yo no soy de los de él. Eso empezó a hacer Pedro. Y déjeme decir algo, los judíos eran bien supersticiosos. Y al hablar de esa manera, Pedro lo que estaba haciendo era poniendo su mano sobre la Biblia y declarando una mentira. Y fue ahí donde Pedro se acordó de algo. Que cuando Jesús le dijo a él, antes que el gallo cante una vez, tú me habrás negado 3 veces. Dios permitió que Pedro entrara en las circunstancias que lo derrotarían, porque su esfuerzo humano le impedía experimentar el poder de Dios. Dios permite a veces que nosotros lleguemos a lugares oscuros, a lugares de flaqueza, porque es solamente ahí donde nosotros miramos arriba y le decimos a Él, sálvame que perezco. El doctor ya no hizo nada, la medicina ya no hizo nada, mis economías no hicieron nada, mis esfuerzos no pueden hacer nada, Señor, ahora todo está en tus manos. Y Dios dice, eso es lo que yo estaba esperando, que pusiera todo en mis manos. Pedro tenía un problema, que Pedro quería siempre hacer las cosas a su manera y creía que todo tenía que funcionar a la manera de él. Pedro tenía una óptica, una forma de ver las cosas, y por eso una vez Jesús lo tuvo que reprender, porque Cristo estaba hablando de algo profético y Pedro, como no veía lo profético, quiso contradecir a Jesús, y Jesús tuvo que decirle a Pedro, ven, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Tú puedes ser el cristiano que tú seas, y tú puedes saber lo que tú sabes de la Biblia, y tener la experiencia y el título que tú tengas, pero mientras tú mires las cosas desde el punto de vista humano, mientras tú mires las cosas desde el punto de vista tuyo, nunca podrás oír y ver a Dios. El martes en este país hay unas elecciones. Y a mí me preocupa que más y más creyentes sucumben a la idea y a la tensión política porque ven las cosas desde el punto de vista de ellos. Ves a Kamala Harris y la ves como un demonio. Ves a Donald Trump y lo ves como el mismo diablo. Y entonces tu voto, tu decisión como ciudadano está basado en la óptica tuya. Y yo creo en ejercer voto. Y yo tengo mis convicciones. Pero al fin del día, mis convicciones políticas no superan mi convicción espiritual. Y gane quien gane, gane por el quien yo voté o gane por quien yo no voté, eso no determina si Dios está en su trono o no. Dios sigue siendo Dios. Pero ¿cuál es el problema de nosotros? Que nos hemos vuelto muy religiosos. Y la religión es valorar las cosas del hombre mientras se las reclama como obras de Dios. Es ver lo que el hombre hace, ver lo que el hombre dice, ver lo que el hombre puede hacer y conectar a Dios a eso. Conectar tu política como que es Dios. Mire, ese es el problema que yo tengo con todas estas dietas evangélicas que hay por ahí. Sí,
¿Sabe que hay libros que están escritos que dicen la dieta de la Biblia es esta? Y hay gente que juran que están comiendo santamente. ¿Sí? Hay gente que viven conectando todo a la Biblia. Y hay cosas que no se conectan a la palabra. Hay cosas que no se sujetan a la palabra. Y yo no tengo que hacer de todo lo que yo pienso y todo lo que yo hago parte de mi fe cristiana. Yo vi la Serie Mundial los otros días y yo celebré los Yankees perdiendo. ¿Qué tiene que ver eso con la Biblia? Nada. Cada vez que George se paraba, él se ponchó. Y cada vez que él se paraba, yo no oraba para que se ponchara. Yo enviaba palabras para que se ponchara. Pero nosotros queremos hacer de todo lo que tenemos y todo lo que hacemos una religión. Permítame detenerme un momento y hablarle algo que tenemos nosotros que aprender a manejar. Tenemos que aprender a llegar al lugar donde vemos a Dios por quién es Él y vemos lo que Dios ha hablado sobre nuestras vidas y afirmarnos en eso y dejar de conectar todo lo nuestro, nuestros caprichos, nuestras ideas, nuestra política, nuestros prejuicios raciales y tratar de conectarlo a eso. Una cosa no tiene que ver con la otra. Y Jesús está viendo a Pedro y está viendo la humanidad de Pedro y quiere corregir eso en Pedro. Porque quiere que Pedro se enfoque de la manera correcta. Pero Pedro era cabezón y le costaba aprender. Y Pedro llegó a un lugar fuerte en su vida porque mira lo que dice Mateo 10:33. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, la pregunta que se tuvo que hacer Pedro es: ¿he sido yo descalificado por haber negado a Jesús? Porque si tomas esa palabra al pie de la letra, esa palabra descualificaba a Pedro. Pero el problema con Pedro es el mismo problema que tenemos nosotros. Es que escuchamos lo que Dios dice, pero no escuchamos lo que Dios dice. Y la palabra negar en Mateo 10:33 significa rechazar algo ofrecido o hacer caso omiso o no mostrar ningún tipo de interés. Pero la palabra negar utilizada que Jesús usó, me negarás 3 veces, es una palabra completamente diferente en el griego. Y esta palabra significa afirmar que no se tiene ningún conocimiento de alguien. Pedro no estaba rechazando la oferta profética de Jesús. Pedro lo que está diciendo es: yo no conozco esto, yo no entiendo esto. El problema muchas veces es que nosotros vamos a la Biblia y por nuestra religiosidad, por nuestros fracasos, nosotros mismos nos descualificamos. Hubo un tiempo en mi vida que yo pensé que yo había blasfemado contra Dios. Y la Biblia dice que cualquiera que cometiera pecado le sería perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y hubo un tiempo en mi Biblia que yo vivía atado porque yo pensé que yo había blasfemado. Pero es porque yo estaba juzgando la palabra y estaba interpretándola desde el lugar de mi humanidad. La advertencia de Jesús es: quien lo niega o rechaza su oferta de salvación será negado por su Padre en los cielos. Dios no está diciendo que si alguien es débil en su fe o tiene un momento de debilidad y permite que el miedo lo domine, Dios se enoja contigo y te rechaza.
La Biblia dice que Dios se acuerda que somos polvo. Dios sabe que tú vas a tener momentos difíciles y vas a tener momentos en que tú vas a fallar. Pero Pedro era ese tipo de creyente que todo tenía que estar perfecto en su mente, en su corazón, para él poder estar bien con Dios. Y por eso cuando eres derrotado en tu fe, tú tienes que entender esto: Dios no te abandona. Los sentimientos a menudo no equivalen a la verdad. No es como tú te sientas. ¿Cuántas veces tú te has sentido que Dios ya no puede tratar contigo? Que ya Dios no puede obrar en ti. Que ya Dios no puede usarte. Que ya Dios no puede bendecirte. Sea honesto, vamos a ver si usted puede. ¿Alguno de ustedes alguna vez se ha sentido que ya Dios no puede bendecirte? Levanta la mano si has llegado a ese lugar. Que ya Dios no puede bendecirte. Que es imposible que Dios te mire y te apruebe. Todos nosotros hemos llegado a ese lugar. Pero mira lo que Jesús le dijo a Pedro, y es lo mismo que te dice a ti. Satanás ha pedido tu alma para zarandearte, para sacudirte, para derrotarte. Y yo, Dios, lo permito porque es en tu derrota donde vas a descubrir tu mayor victoria. Es en el lugar de tu fracaso donde vas a descubrir lo grande que es Dios y lo mucho que Dios te ama. Porque hay algo que es bíblico. Números 23:20. Mire lo que dice esta palabra poderosa. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Si Dios ha dicho algo sobre ti, no hay diablo y no hay fracaso que tú vivas que te descualifica de lo que Dios dijo acerca de ti. Tú puedes andar fuera de la bendición de Dios, pero no puedes quitarla. Puedes andar en la carne donde la vida abundante parece estar fuera de tu alcance, pero eso no cambia lo que Dios ha hablado acerca de ti. Tienes que llegar a ese lugar donde ves tu derrota y en tu derrota te rindes completamente a la palabra de Dios que hay sobre tu vida. Una vez que descubres la grandeza de Dios y cómo te ha llamado a salir de lo viejo y entrar a lo nuevo, tu fracaso se convierte en una palabra de testimonio que animará a quienes te rodean. Porque ahora tú puedes ir a otros, ahora a otros puedes venir donde ti y preguntarte cómo es posible que tú estás donde estás, cómo es posible que tú sigues yendo a la iglesia, cómo es posible que tú te bautizaste, cómo es posible que tú te vas a bautizar y tú le vas a decir, porque estoy creyéndole a Dios. Mire, aquellos de nosotros que hemos fallado tenemos una ventaja. Somos las personas que descubrimos que Dios no quiere personas que estén decididas a ser fuertes para Él. Dios quiere personas que estén decididas a creerle a Él. Dios no está buscando gigantes en la fe. Dios no está buscando estrellas santas. Dios está buscando gente estrellada. Dios está buscando gente derrotada. Dios está buscando gente fracasada. Dios está buscando gente débiles. Porque son a eso que Él puede usar para la gloria y honra de su nombre. Dale ese aplauso a Él. Mire, yo me atrevo a decir esto. ¿Será posible que por eso es que personalidades fuertes tienen problemas para descubrir el poder de Dios? Porque Dios no comparte su trono con la carne. Voy a decir esto y las mujeres, por favor, no me tiren piedras todavía. ¿Será posible que por eso es que hay más mujeres en nuestras iglesias que hombres? Porque las mujeres, dice la Biblia, que es el vaso más frágil. Y el hombre es la creación imponente de autoridad.
¿Será posible que es por eso que las mujeres son más sensibles a la voz del Espíritu Santo y les cuesta menos que a los hombres? Porque nosotros nos cuesta llorar, nos cuesta rendirnos, nos cuesta, a menos que usted sea un padre fresita, eso es otro día, es un tema para otro día. Pero si usted es el hombre que Dios creó a imagen y semejanza de Él, será por eso que nos cuesta tanto. Dios no comparte su gloria con nadie. Y Él a veces tiene que permitir que tú llegues al lugar donde se te salga una lagrimita. Está bien, Dios. Me doy por vencido, me doy por vencida. Y ahí es donde se mete Dios y empieza a obrar a tu favor. Ríndete a la voluntad de Dios. Ríndete a la palabra de Dios. Ríndete al propósito de Dios. Por eso entiende esto, tus fracasos no te descualifican. La verdadera victoria se encuentra cuando Dios está trabajando a través de nosotros, en lugar de nosotros trabajar para Él. Deja que sea Dios el que haga la obra. Deja a Dios que sea el que se manifieste en tu vida. Deja que sea Dios el que se glorifique. Y deja que sea Dios el que te bendiga. Y entonces cuando tú veas a Dios haciendo lo que solamente Dios puede hacer, no te dejes en el pecho porque tú hiciste algo para que Dios obrara. Levanta tus manos y glorifica a Dios porque fue Él el que lo hizo. Dios nos manda a ser humildes. Y la humildad es reconocer su grandeza. La humildad es reconocer que Dios es grande. Ahora, ser humilde no es ser tímido. Ser humilde es rendirte al propósito de Dios, y rindiéndote al propósito de Dios, pues entonces tú haces lo que Dios quiere que tú hagas. Dios lo que quiere es que tú llegues a ese lugar donde tú confíes completamente en Él. Y cuando eres humilde, es porque has llegado al lugar donde ves la debilidad de tu carne y las limitaciones de tus habilidades humanas, y las abandonas por el poder de Cristo en ti. Donde tú dices, yo no puedo, tú puedes. Yo no soy, tú eres. Yo no tengo, tú tienes. Hazlo tú, Señor. Y a veces Dios debe permitirnos experimentar el fracaso para que podamos tener ojos para ver su llamado a la fe. Yo imagino que esto fue lo que le pasó a Pedro cuando estaba andando sobre las aguas. Pedro estuvo andando sobre las aguas y me imagino que llegó un momento en que Pedro dijo, estoy andando sobre las aguas. Me imagino que Pedro está caminando sobre las aguas y miró atrás y le sacó la lengua a los que estaban en el barco. Sí, yo me imagino eso. Pedro está andando sobre las aguas, y le está haciendo algo. Y está caminando, como quien dice, yo fui el que anduve sobre las aguas. Pero mientras estás haciendo eso, parece que de momento una de esas olas chispoteó y un granizo de esas olas le dio en la cabeza. Espérate, ¿qué pasó aquí? Y de momento otra ola chispoteó y primero estaba caminando y no se estaba mojando, pero ahora se está mojando. Me imagino que de momento, mientras está caminando sacando la lengua a los apóstoles, de momento el pie se bajó un poquito y volvió. Y ahí se asustó Pedro. Y cuando se asustó Pedro, dice había que empezó a ver las olas, empezó a ver las aguas y se dio cuenta que lo que él estaba haciendo era imposible para él y se hundió. Hay veces que Dios tiene que permitir que las olas o las aguas de la vida chispoteen sobre ti mientras tú le estás sacando la lengua a aquellos menos fuertes que tú, y Dios permite que caigas escocotado para que entonces pueda decirle, Señor, sálvame que perezco. El pastor mío una vez me puso de líder de jóvenes en la iglesia y me dio una sociedad de jóvenes fuerte, linda. Y me puso de líderes de jóvenes en la iglesia porque él había llegado a la conclusión que yo era el más santo, que yo era el más espiritual,
que yo era el más que conocía de la Biblia y era el más acercado a él, y él quería un joven espiritual, no carnal. Y el pastor me puso de líder de jóvenes. Y en cuestión de menos de un mes, el grupo de jóvenes se fue al piso. Y todo el mundo dejó de trabajar, nadie quería estar en la sociedad, nadie quería servir. Y cuando el pastor vino a hablar conmigo, me dice: Agustín, ¿qué está pasando? Te di tantos jóvenes y ahora el que queda es tu mejor amigo, el que queda es tu primo, la novia de tu primo y tu hermano que ni joven es. Y yo no sé, pastor, qué está pasando, porque bueno, pastor, yo sé, es que los jóvenes son todos unos carnales. Y como yo estoy trayendo un programa espiritual, pues ellos no resisten. Pero no se preocupe, pastor, que Dios va a orar. Y el pastor me dice: sí, Dios va a orar, pero tengo que sacarte de presidente, porque si no me quedo sin jóvenes. Eso fue un fracaso para mí horrible. Eso fue horrible para mí. Varios años más tarde, el pastor me recomienda para ser director de jóvenes del territorio, del distrito de todo Nueva Inglaterra. Primero me dio una sociedad de jóvenes como de 50, 60 jóvenes, y ahora me está dando 30 iglesias para que yo supervise a todos los jóvenes. Y yo le dije: pastor, ¿usted no se acuerda la última vez que usted me puso al frente de los jóvenes? Yo creo que, pastor, usted necesita a otra persona. Yo no soy la persona. Y yo se lo dije en serio, porque la experiencia que yo había tenido de liderazgo había sido tan horrible que yo tenía miedo ahora meter la mano en el liderazgo. Y el pastor me dijo: no, es que ahora tú estás exactamente donde Dios quiere que tú estés. Ahora tú no vas a ser el líder porque eres el más espiritual, eres el más santo, porque eres el más que sabe. Ahora tú vas a ser el líder que has aprendido por la experiencia del fracaso. ¿Qué clase de cristiano tú quieres ser? ¿Qué clase de creyente tú quieres ser? El creyente que te arreglas y estás bien y te vistes bien, pretendiendo ayudar a Dios para ser un buen cristiano. O el creyente que sabes que a pesar de tu estruje, a pesar de tus flaquezas y a pesar de tus debilidades, le crees a Dios porque cargas con una palabra que no depende de ti, que depende de Dios. Yo estoy aquí porque cargo con una palabra. Y esa palabra es la que me sostiene. Hay veces que yo fallo. Hay veces que yo meto las patas. Hay veces que yo me frustro. Y hay veces que yo quiero hacer cosas que no debo. Pero me acuerdo que esto no depende de mí. Depende de Él. ¿Y sabe qué hago? En mis peores momentos, yo caigo de rodillas, yo miro al cielo y le digo a Dios: te he negado 3 veces y sé que ya mismito el gallo va a cantar. He maldecido y sé que en mi corazón eso me descualifica. Pero Señor, tú sabes que te amo. Yo sé que tú quieres sanarme. Ayuda a mi incredulidad. Y es ahí donde la Biblia se manifiesta cuando dice que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. ¿Tú quieres ser mejor cristiano? ¿Tú quieres ser un buen cristiano? Abandónate a Dios. Créele a Dios. Mira a Dios. ¿Y sabe qué va a pasar? Cada día que pase, tú vas a dar pasos de fe. Y ya no tienes que sacarle la lengua a los que están en el barco, que no se atreven a andar sobre las aguas. Ya no tienes que contradecir a Jesús cuando Él te dice: me vas a fallar. Ya no tienes que enojarte contigo mismo cuando las cosas no te salgan como tú planeaste y ahora te sientes en derrota. Ahora lo que tienes que hacer es doblar tus rodillas, mirar al cielo
y decirle a Dios: ayúdame a empezar de nuevo. Yo te invito a estar de pie.